¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Agradeciendo la preferencia de que nos acompañen el día de hoy en esta nueva temporada de Abogado Corporativo, en donde tenemos muchas sorpresas, venimos recargados. Tengo la feliz noticia de comunicarles que en esta nueva serie de programas me acompañará el maestro Ángel Loera Herrera, también abogado corporativo y experto en materia fiscal. Y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener una gran invitada, una gran amiga, la licenciada Graciela Pompa, quien además de ser la coordinadora de la Comisión de PLD del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, pues nos honra como catedrática en la Universidad Latina. Graciela, ¿cómo estás? Bien, amigo, gracias. Es un honor para mí estar con ustedes en esta nueva transmisión. Les deseo y les auguro el mayor de los éxitos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí tratando el tema de ley antilavado, que es un tema que seguramente será de mucho interés para todos los que nos hacen favor de ver en este momento. Creo que como un buen comienzo sería bueno aprovechar y empezar preguntando qué es lavado de dinero. Lavado de dinero. Coloquialmente lo voy a tratar de charlar, si ustedes me lo permiten, sí, claro, de manera coloquial. Son aquellos recursos o aquellos fondos que provienen de alguna actividad ilícita. ¿Cuáles son? El narcotráfico, el terrorismo, drogas, contrabando de armas, etc. Ese dinero que ellos obtienen de manera ilícita, tratan de cubrirlo o tratan de que llegue a la sociedad, al sector financiero, a empresas, etc., y parezca que es un dinero que proviene de los recursos generados o del buen trabajo o del buen hacer. Claro. Fíjate, Graciela, que es bien interesante considerar lo siguiente. Nosotros como país, como nación, pues estamos inmersos en la globalización económica. Esta globalización económica nos lleva al terreno de las negociaciones internacionales. Hoy formamos parte de cualquier cantidad de organismos a nivel internacional, la OCDE, tenemos negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y esto pues obviamente hace que México como Estado, como país, se comprometa a establecer ciertos controles, ciertos filtros, precisamente para, pues de alguna manera, contener este fenómeno denominado lavado de dinero, porque sabemos que una de las problemáticas que conlleva el poder combatir esta actividad ilícita, pues es que se trata de un delito transnacional, es decir, es relativamente fácil, dada la tecnología que hoy permite mover grandes cantidades de dinero a nivel internacional, pues que estos recursos provenientes de actividades ilícitas pues salgan en cuestión de segundos o minutos de una jurisdicción a otra, haciendo muy complicada, ¿sí? Por un lado el rastreo y por otro lado la identificación y eventualmente la sanción correspondiente. Platícanos un poquito de cómo estamos a nivel nación, a nivel Estado, ubicados en el concierto de naciones. ¿Qué papel está jugando hoy en día México en el entorno internacional en relación al combate al lavado de los activos? Es un tema muy amplio, muy interesante, porque México tiene una posición clave. Estamos afortunada o desafortunadamente siendo vecinos de un país poderoso y que tiene muchas actividades ilegales. Sí. Y por lo tanto, México pertenece a la GAFI. ¿Qué es GAFI? Es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Este es un ente intergubernamental que lo que busca es promover y proteger las acciones de los países que son miembros a través de iniciativas, a través de vigilancia, a través de diferentes ánimos de coadyuvar para evitar este tipo de situaciones. Claro. GAFI acaba de hacer una evaluación última a México. Cabe resaltar que en 2008 tuvimos la última evaluación, sí, la que se hizo a México. 10 años, casi 10 años después, se acaba de hacer público este informe de evaluación mutua que lanza GAFI, que salió el 3 de enero del 2018, en el que nos califican, en el que nos en el que dan el dictamen de la evaluación que nos hicieron. Ellos, a través de diferentes entes gubernamentales, entre ellos el GAFILAT y diferentes organismos, vienen y hacen visita in situ a las instituciones involucradas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera. Hacen visitas in situ y a través de una serie de
de cuestionarios y de evaluaciones que ellos nos van haciendo, es como van determinando cómo estamos. Claro. Ese informe acaba de salir. No nos fue, dicen las autoridades que no nos fue mal, sin embargo, no me quiero adelantar porque quiero ver si lo vamos desmembrando, pero también siento que fue un informe o que fue un resultado poco agresivo a la situación que está viviendo el país. Considero que no, el tema de blanqueo de capitales y demás proviene de un tema de impunidad, de corrupción y demás, que son otro tipo de cosas. Fíjate que ahorita que mencionas precisamente el término de corrupción, yo tuve oportunidad de darle una leída rápida a ese informe de Gafi, y efectivamente menciona que México en particular, con independencia de que el lavado de dinero pueda generarse en un ámbito muy amplio de actividades ilícitas, como que concretiza demasiado en tres grandes rubros, ¿no? Lo que tú decías de la corrupción, otro tema era el tráfico de drogas y finalmente la defraudación fiscal, que son de alguna manera, digamos que al parecer actividades ilícitas que no tienen nada que ver una con otra, sin embargo, pues por algunos informes de inteligencia financiera, pareciera que estas actividades ilícitas en algún momento de las transacciones a nivel comercial, a nivel financiero, convergen, ¿no? Y es ahí donde se tiene que poner mayor énfasis en el análisis, en la metodología, en los modelos de riesgo de cómo está detectándose ese tipo de actividades, ¿no? Totalmente. De hecho, este tema de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero, yo lo considero como un híbrido. Es un tema fiscal, es un tema penal, es un tema híbrido porque conlleva varias ramas, como bien lo mencionas, defraudación fiscal, corrupción, impunidad, etc. Entonces, se tiene que, no es que exista leyes para prevenir o para reglamentar esto, sino lo rescatas o lo atacas desde el fondo. Pero además hay que tener un marco legal muy armonizado, porque el problema es que, como bien dijiste, requerimos de normas administrativas, requerimos de normas penales. Entonces, en un momento dado, pues se tiene que trabajar mucho desde la perspectiva legislativa, precisamente para la armonización de disposiciones. Ángel, ¿qué leyes consideras tú que hoy en día conformarían este marco legal global, por decirlo de alguna manera, en donde pues se puede pues hacer el análisis de todas las aristas que este tema conlleva, ¿no? Bueno, pues se considera que eminentemente esta ley, conocida como ley antilavado, es una ley administrativa, aunque como bien lo mencionan, en ciertos puntos converge con la ley penal, por ejemplo, ¿no? De hecho, el lavado de dinero no necesariamente necesitaría provenir de un delito primario para que se pueda configurar este... No, es un delito autónomo prácticamente, efectivamente, ¿no? Ahora, yo me pregunto, aprovechando la oportunidad que tenemos de compartir con la licenciada, de las recomendaciones que se emiten, ¿cuál es la que más llama su atención de estas recomendaciones? Son varias, no quiero, digo, un programa no nos daría para hablar del tema. Sin embargo, hay una que me causa mucho estrago. Estrago y área de oportunidad al mismo tiempo. En una nos mencionan que los abogados y los contadores no estamos listos, no estamos claros del tema. Sí y no. Estamos conscientes de que es un tema nuevo, de que la legislación tiene pocos años que, entre comillas, ya va a cumplir la Ley General para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, va a cumplir 5 años. Y no únicamente el nombre es lo raro o es lo difícil de pronunciar. El pronunciamiento, el cómo te tienes que llevar, qué encuadra con actividad vulnerable y no. Ese es un tema que yo creo que tenemos que tratar y yo creo que es un tema que da oportunidad para mejorar para abogados, para saber en qué ambiente estamos, en qué panorama, dónde estamos aterrizados. Sí, lo que pasa es que yo creo que desde un momento la forma en cómo se manejó el sentido, la esencia o el espíritu de la norma, como se dice doctrinalmente, de qué es lo que realmente buscaba esta ley, pues como que no le quedó claro a la ciudadanía, no solamente a los contadores y abogados. Digo, los contadores y abogados son sujetos regulados por esta ley.
Sin embargo, el objetivo no es en estricto sentido regular al contador y al abogado, sino los actos jurídicos que van interrelacionando la actividad profesional, tanto de unos como otros. Pero miren, si quieren, ahorita que regresemos del corte, hacemos un poquito más del análisis de realmente qué papel estamos jugando todos los profesionistas inmersos en esta ley. Queridos amigos, no se vayan, estamos platicando aquí en su programa Abogado Corporativo sobre el informe Gafi y la ley antilavado. Tenemos invitada a la licenciada Graciela Pompa, quien es la coordinadora de la Comisión de PLD del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Queridos amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Abogado Corporativo. Estamos platicando sobre
todos estos temas tan interesantes del informe Gafi, la ley antilavado y cuál es el papel que están jugando contadores y abogados como profesionales del derecho y la contaduría pública en todo este tema y en toda esta aplicación de leyes. Pues, Graciela, el tema aquí yo creo que debe ser analizado desde una perspectiva primaria de qué es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos Provenientes de Actividades Ilícitas, llamada Ley Antilavado. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Quién la tiene que observar? Esta ley PRP o ley antilavado, como coloquialmente se le conoce, entra en vigor el 17 de julio del 2013. Del 2013. Esta ley que busca tiene como objeto prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Ahora, esta ley es de carácter administrativo, penal, no quiero involucrarme más en esos temas. Sin embargo, esta ley y uno de los puntos claves que nos marca es el artículo 17. En este artículo 17 involucra actividades vulnerables. Independientemente de las actividades financieras que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etc., existen ciertas actividades vulnerables que nos dice la ley que deben de estar controladas y que debes de tener ciertos cumplimientos acerca de tus actividades y de lo que hagas. ¿Quiénes son esas actividades vulnerables? Por mencionar algunas. Sector inmobiliario, que por cierto Gafi le pegó mucho en el informe al sector inmobiliario. Sí. Joyeros, metaleros, la industria automotriz, abogados, contadores, notarios públicos, que también salimos... raspaditos, ¿no? Con cosas. Esta ley, ¿qué nos dice? Que si tú eres parte de alguna actividad vulnerable, debes de dar aviso a la autoridad correspondiente. Esta autoridad es la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende del Servicio de Administración Tributaria. Así es. Tienes que dar avisos, tienes que darte de alta en tu portal antilavado, debes de tener un conocimiento de tus clientes. Son ciertas cuestiones que no ha sido fácil implementar ni para los que nos dedicamos a esto, ni para el propio persona, cliente, abogado o la persona que haga la actividad vulnerable. Porque yo creo que también es un tema de falta de conciencia, de que no tenemos el cumplimiento como tal, que el abogado dice, ¿para qué? No nos va a pasar nada. Claro. Entonces, de ahí devienen muchas cosas. Yo creo que aquí la situación que debemos de aclararle a nuestro auditorio es que hay que identificar a quienes están siendo vinculados por esta norma, es decir, quiénes son los sujetos regulados. Porque se habla de actividades vulnerables, se habla que si el abogado, que si el contador, que si el notario, que si la inmobiliaria, etcétera. Yo creo que hay que partir de lo más sencillo para que a la gente le quede claro realmente qué regula esta ley, ¿no? Tú mencionaste un término que, bueno, se ha convertido en un tecnicismo elevado a nivel de regla, de norma jurídica. Actividad vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Es decir, debemos entender que la vulnerabilidad deviene de la posibilidad de ser involucrados voluntaria o involuntariamente en un proceso de lavado de dinero. Léase ahí el caso del futbolista Rafa Márquez, del cantante Julián, ¿no? Donde según ellos dicen es que yo no sabía que los socios de la empresa con la que yo estaba llevando a cabo ciertas inversiones, pues a su vez tenían nexos con otro grupo de empresarios que a su vez tenían vínculos con la delincuencia organizada, ¿no? Ahí recae la vulnerabilidad, es decir, que aprovechando la ignorancia de las disposiciones legales o aprovechando modelos de negocios corporativos muy sofisticados, pues pareciera que tú estás involucrándote en un negocio legítimo y estás contaminando tus recursos financieros que sí vienen de una fuente lícita con aquellos que pueden estarse mezclando, ¿no? Entonces yo creo que ahí la vulnerabilidad es precisamente la posibilidad real y material, además de jurídica, de caer en una situación de hecho y de derecho que te vincule o te involucre con el crimen organizado. Entonces, la prevención es precisamente tratar de atajar, de advertir al que se dedica a la venta de inmuebles, al que se dedica a la venta de autos, al que se dedica a la prestación de servicios jurídicos vinculados al otorgamiento de poderes, entre otros, a que no vayas a caer en una situación jurídica por desconocimiento
en lo que hoy se conoce precisamente como la mecánica de lavado de activos, ¿no? ¿Qué opinas, Ángel? Ahora que lo menciona, doctor, si bien conocemos que en la ley ya existen diversas actividades identificadas como vulnerables, también es cierto, si me permiten, o corríjanme si es que estoy mal, que la tendencia es a que en realidad todas las actividades que generen un recurso económico son actividades vulnerables y la tendencia de esta ley sería a involucrar a más número de actividades, ¿no? Identificar más actividades económicas. Pues yo creo que sí. ¿Qué opinas, Graciela? Desconozco en el momento de designar cuáles son las actividades vulnerables, qué situaciones se llevaron a cabo o qué se contempló. Desde luego son, yo creo que las más claras o evidentes, pero también considero que existen actividades que son vulnerables y que no están reguladas dentro de esta ley. Por supuesto. Y hay otras que están siendo atacadas o satanizadas de más. Joyería, ok, no voy a hablar de las grandes joyeras. Todos los joyeros del centro de la Ciudad de México, oye, además de su actividad y de su contabilidad, deben de identificar a sus clientes. Si rebasan cierto umbral, tienen que dar avisos, tienen que estar mandando información a la UIF. O sea, es un tema... Bueno, es que se supone que la tipología de estas actividades encuadra precisamente en los modelos de riesgo que la GAFI a nivel internacional ha estandarizado. El problema es que como se trata de una estandarización mundial, pues no necesariamente todo lo que sucede en España tiene que suceder en México. No todo lo que implica lavado de dinero en Argentina tiene que suceder en México, en Estados Unidos, etcétera. Digo, cada país tiene una economía muy local, en donde solamente las autoridades y los órganos reguladores locales podrían tener esa capacidad de discernir qué puede o qué no puede ser considerada una actividad vulnerable ya en un entorno, digámoslo así, de tropicalización de la ley, ¿no? Yo creo que esta ley se tendría que tropicalizar porque, a ver, ¿qué pasa con los grandes centros de abastos, ¿no? Donde se manejan cantidades millonarias en efectivo y todos los días se transaccionan compra-venta de alimentos y suministros, ¿no? En los grandes centros de distribución y que se pagan en efectivo. Y uno de los grandes talones de Aquiles que establece GAFI en el informe es que nomás no le podemos bajar al nivel del uso de efectivo, que es uno de los aspectos por donde se cuela precisamente el dinero sucio, ¿no? ¿Qué opinas, Graciela? Y de hecho lo menciona GAFI. Si bien bajó el uso de efectivo en dólares por nuestro intercambio con la frontera, en materia de pesos ha incrementado. Muchas operaciones ya la gente trae el dinero en efectivo. Antes las abuelitas nos decían que se guardaba bajo el colchón el dinero, ¿no? Se está regresando a eso. Estamos volviendo a utilizar estos mecanismos, ¿no? Yo creo que lo anterior también de qué nos da hablar o qué nos da pauta. Corrupción, impunidad, mordidas, todo más allá de tropicalizar y de que... O sea, concuerdo en que deben de ser específicos para cada país. ¿Por qué? Porque México, además de tener actividades específicas que a lo mejor otros países miembros de GAFI no tienen, tenemos una idiosincrasia especial, somos peculiares en nuestra forma tanto económica como de entender las leyes, como de conformarnos como sociedad. Claro. Entonces, considero que debe de implementarse nuevas actividades vulnerables, disminuir las responsabilidades a otras y más que nada que la gente, desde el ámbito más pequeño hasta los abogados, hasta los contadores, hasta los notarios públicos, estemos comprometidos con el cumplimiento de esto para la prevención, para un tema de sociedad, de mejoramiento. Lo que les comentaba, la ley va a cumplir cumple 5 años. Hay abogados que ni siquiera saben de qué se trata esta ley. Sí, o que están vinculados a ella, ¿no? Sí, no, qué cosa. No tenemos materias como tal en universidades, o sea, no está la materia. ¿En qué temario se lo metes al alumno? ¿Cómo lo das a conocer desde abajo? No, de entrada es una materia jurídica, es una materia contable, es una materia financiera, o sea, ¿en qué entorno tendrías que estar armando un plan de estudios que contemple esta situación, ¿no? Totalmente. Pero fíjate, Graciela, que aquí también yo creo que es importante que nuestro auditorio sepa que no por nada o no gratuitamente
a los abogados y contadores nos están de alguna manera señalando de manera muy particular y no precisamente en un sentido positivo, ¿eh? Porque también hay que decirlo, ¿no? Desafortunadamente muchos pseudoprofesionistas del derecho, de la contaduría y las finanzas, pues se han prestado y han dado la asesoría y el servicio a empresas precisamente que pues tienen como principal objetivo, digo, no necesariamente lavar dinero, pero sí por lo menos se han visto involucrados en temas de defraudación fiscal, con estas planeaciones fiscales agresivas, que conlleva obviamente a la omisión de pago de impuestos. Y el recurso que genera esa omisión de impuestos, pues en el momento en que lo tratas de involucrar en otros procesos económicos, pues también se convierte en automático en lavado de dinero, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos a una pequeña pausa y regresando concretamos qué tendríamos que estar haciendo como abogados y contadores, ya sea de manera individual o conjunta, precisamente para dar cumplimiento a estas nuevas disposiciones, que ya decía Graciela, no son tan nuevas, ¿no? Okay. Queridos amigos, no se vayan, vamos a una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Queridos amigos, gracias por continuar aquí con nosotros en su programa Abogado Corporativo, platicando sobre el informe Gafi de los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo. Y bueno, pues hoy tenemos de invitada a la licenciada Graciela Pompa, quien es la coordinadora de la Comisión de PLD del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Graciela, estábamos platicando antes de irnos al corte respecto de que uno de los renglones en donde está poniendo el dedo en la llaga Gafi es el tema de la defraudación fiscal, que es esa actividad ilícita previa al lavado de dinero que genera una gran cantidad de recursos económicos y que dan pie o dan pauta precisamente a que pues esta dinámica delictiva pues nomás no pueda ser disminuida, ¿no? ¿Qué has visto, qué has analizado? ¿Cuáles son estas conductas que se le atribuyen incluso a contadores y abogados en el entorno de la defraudación fiscal que posteriormente evolucionan en un eventual lavado de dinero? Como bien lo comentabas en el bloque anterior, hay abogados, contadores, pseudoabogados, pseudocontadores, que a eso se dedican, a estafar a la gente, a decir, vas a tener mayor ganancias porque vas a pagar menos impuestos. Eso es una defraudación al fisco, eso es una actividad ilegal. Sí. Y es por eso que Gafi marca tanto ese tema de defraudación fiscal que viene relacionado con las actividades vulnerables. Yo creo que en ese sentido, y al detectar esto, las autoridades, independientemente de la visita de Gafi, que fue durante el año 2017, en 2016, a una de las actividades vulnerables, que es la prestación de servicios profesionales, lo que coloquialmente se le conoce como outsourcing, empezaron a tener cierto énfasis o a meter cierto foco de atención. Porque este outsourcing, yo siempre me he manejado a que esta figura puede ser como el colesterol, buena o mala. ¿Qué pasó? Que muchos, no los puedo llamar colegas porque son de otro tenor, muchos abogados se dedicaron a meter estas estructuras fiscales corrosivas, agresivas, fuera de... ¿Y qué hizo la autoridad? Decir, ok, tú ya eras actividad vulnerable, tú tenías ya ciertas obligaciones, sin embargo vamos a meterte más. En 2016 el SAT crea un criterio de la autoridad para que, independientemente de si encuadras en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, puedes tener o tienes más obligaciones por recaer en el tema de outsourcing. ¿Qué está haciendo la autoridad de reforzarse? Es lamentable que yo entiendo que el sistema fiscal en México es agresivo, que nuestros impuestos son altos y demás, pero también no se vale que la gente se aproveche de otra gente para evitar el pago de impuestos que nos daña a todos como sociedad. Es un tema, volvemos a lo mismo, no es un tema nada más de prevenir el lavado de dinero, es un tema que conlleva a la sociedad en general. Fíjate que lo que mencionas es bien interesante porque finalmente el empresario, que no necesariamente es un estudioso del derecho o de la contaduría, pues confía eventualmente en el profesional, ¿no? Y si el profesional te dice, es que esto es una planeación fiscal con la cual tú te vas a ahorrar determinada cantidad de dinero, bueno, de por sí hay una predisposición al pago de impuestos natural, ¿no? Por cualquier parte de, ya sea persona física o moral. Ahora, si tú le dices todavía encima de eso, no te preocupes, mira, con esta planeación fiscal vamos a lograr una reducción sustancial en el pago de impuestos y con lo cual tú vas a poder usar ese dinero para otras cosas, ¿no? Digo, evidentemente, pues nunca se le dice de manera clara al cliente, nada más que aguas, porque probablemente esto puede estar configurando un delito, ¿no? El outsourcing sabemos que tuvo mucho auge en los últimos 20 años y bueno, pues tuvo que haber ya una reforma muy precisa, muy puntual en la ley del trabajo vinculada con renta para que de alguna manera los candados ya no le dieran tanto margen de movimiento, ¿no? Pero aún con todo y eso hay gente que sigue promoviendo la figura del outsourcing. Cuando sabemos de antemano que por lo menos desde la perspectiva de la Ley Federal del Trabajo,
pues no puedes tener a todos tus trabajadores en esa figura, porque entonces es lo que sea menos outsourcing, ¿no? Y bueno, vamos a esperar a ver si la aplicación de este criterio que mencionas verdaderamente logra abatir el uso y la práctica de esta nociva figura jurídica, ¿no? O pseudo jurídica. Pero creo que no solamente tenemos ese tema, Graciela, yo creo que también traemos ahí, arrastrando desde hace 50 años, el tema pues, del tráfico de comprobantes fiscales. Dicen que en México, pues después del fútbol, el deporte nacional es la compraventa de facturas. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que ahora con los nuevos mecanismos electrónicos, el CFDI, la versión 3.3, la contabilidad electrónica, verdaderamente podamos tener un impacto positivo disminuyendo estas prácticas? Yo creo que más allá del actuar de la propia autoridad, que va modificándose según lo que va analizando, la autoridad dijo, ok, ¿cómo hacemos para tratar de disminuir esto? Bueno, pues vamos a enlistarlos, vamos a sacarlos al público, vamos a evidenciarlos, el famoso 69B, donde te va a decir qué empresas compran facturas, emiten facturas falsas, etc. ¿Y ha bajado? No. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. De entrada, tú, al momento de hacer una actividad comercial con una sociedad, no vas a investigar, le pides su RFC, su acta constitutiva, si bien te vas y estás bien asesorado, su opinión de cumplimiento en cuestiones fiscales, pero todavía te vas a ir al listado del SAT para ver si encuadra o no con empresa fantasma, si emite o no facturas falsas. No tenemos ese tema de compliance, que es lo que en otros países tienen, ¿no? El abogado formular todo, hacerte un expediente válido. Un mapeo general de toda la operación y de todo el modelo de negocios, ¿no? Claro, y es un tema desde el empresario, desde el abogado que asesora, desde dónde estamos vislumbrados, desde por qué no pasa nada. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un punto medular dentro de toda la ley antilavado que tiene que resaltarse por encima de todas las obligaciones formales, que si rebasas tal cantidad, que si no la rebasas, que si es motivo de aviso, que si es motivo nada más de recabar información. Yo creo que por encima de todas esas formalidades, que lejos de abonar a tener clara cuál es la finalidad de esta ley, hay que quitar todo eso y decir, a ver, la finalidad, a reserva de lo que opinen ustedes, para mí es identificar quién es el verdadero dueño del balón. Porque finalmente si entendemos desde el punto de vista teleológico qué es lavar dinero, para qué busca un delincuente lavar dinero, pues lo que busca es poder seguir usando y disfrutando de un recurso que fue mal habido, sin riesgo a ser identificado, sin riesgo a que las autoridades reguladoras puedan decirle, a ver, ese dinero, ¿de dónde lo sacaste? Y si no tienes manera de comprobar, te lo incauto y además te sujeto a proceso. Entonces, seguir disfrutando cantidades de dinero que puedan llamarle la atención a cualquier autoridad reguladora, hoy en día no es fácil. Hoy en día andar cargando 100 o 200 mil pesos en efectivo, pues puede ser incluso hasta más gravoso que traer un arma o que traer un kilo de marihuana, que dice la Corte que ya va a ser para usos paliativos, ¿no? Entonces, cuando el delincuente común o el crimen organizado trata de usar y disfrutar ese recurso mal habido, pues es evidente que va a buscar quién dé la cara por ellos, quién aparezca como el aparente titular de los derechos de propiedad de bienes o de recursos, y ser ellos los que abajo, detrás o en la sombra estén meciendo la cuna, tomando decisiones y decidiendo qué hacer con los recursos para no ser ellos los identificables, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el punto toral de esta ley. Justo ahora que lo menciona, doctor, creo que una de las principales fallas del sistema mexicano en materia de combate al lavado de dinero es precisamente la limitada identificación del beneficiario controlador. Porque en muchas ocasiones son personajes que son, pueden decirse o conocidos como políticamente expuestos, ¿no? ¿Cuáles serían los dispositivos que usted considera idóneos para llegar a estas personas que verdaderamente se están beneficiando de los recursos de procedencia?
ilícita? Pues mira, Ángel, realmente los dispositivos y los mecanismos están dados en la ley. El problema es que el sujeto regulado no lo cumple. Mira, a mí me da risa cuando, por ejemplo, las instituciones financieras dicen que están cumpliendo con los parámetros y los estándares de la GAFI. ¿Cómo? Llega un nuevo cliente al banco y le hacen firmar una cartita que dice, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el dinero que voy a depositar no proviene de actividades ilícitas y que yo soy el titular y dueño de los derechos del recurso. Ya, con eso se está dando cumplimiento. ¿Tú crees que realmente eso sea suficiente para poder determinar o dictaminar técnica y financieramente que estamos ante el beneficiario controlador? No, Claro que no. Tenemos que hacer una investigación más allá. Claro, es evidente que mucha gente no lo quiere hacer, pues porque también siente que eso le puede generar un malestar entre sus clientes y puede perder una buena parte del negocio. Imagínate que tú llegas a un banco y quieres depositar 5 millones de pesos y el ejecutivo de cuenta te empieza a cuestionar, a ver, demuéstreme que el dinero proviene de actividades ilícitas y presénteme documentos financieros o cuentas bancarias previas de donde yo pueda generar convicción para el banco que efectivamente usted está actuando en el marco jurídico previsto por la ley. Pues para muchos pudiera ser un tema, como dice Graciela, de compliance, que debe ser aplicable sí o sí, pero para muchos puede ser algo que atente contra el interés jurídico y financiero del negocio. Oye, y si se enoja, no, va a agarrar su dinero y se va a ir. Es ahí el punto donde a veces creo que perdemos el enfoque de las cosas, ¿no? La ley antilavado hoy te dice, si una persona tiene la situación de hecho de caer en uno de los supuestos de la norma que rebasa cierto límite, cierto tope, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que identificar, le tienes que pedir copia de su credencial de lector, copia de su registro federal de contribuyentes. Entonces, si es una persona que cotidianamente venía haciendo estas operaciones desde años atrás, pues lo primero que va a decir, oye, espérame, ¿qué pasa? O sea, yo que soy cliente de esta casa, de esta galería, de esta joyería, de esta agencia de autos de 20 años, ¿estás desconociéndome? ¿Estás dudando de mi honorabilidad? Y es ahí donde entra el conflicto, ¿no? Moral y de intereses legales y de intereses económicos. Oye, una llamada del gerente, del dueño, ¿sabes qué? No lo molestes. El señor viene todos los años a comprar un auto de lujo y no por una tontería voy a perder ese cliente, ¿no? Y es ahí donde Gafi pone el dedo en la llaga, porque dice que le damos demasiada credibilidad al simple, liso y llano, ¿sí? Documento declarativo donde dicen, no, sí, yo soy el beneficiario controlador y mis recursos provienen de actividades ilícitas. Y ya, oye, y no tratas de generar alguna otra situación o obtener alguna otra evidencia que crea convicción de que efectivamente estamos ante el beneficiario controlador. Pues no, porque la ley me dice que pues con esto es suficiente. Y ahí es donde Gafi dice, bueno, pues tristemente tengo que decir en el informe que no tenemos un filtro o un mecanismo lo suficientemente robusto para tener la certeza jurídica y financiera de que efectivamente las operaciones se están cerrando con el beneficiario controlador. Y ese es un talón de Aquiles que, bueno, pues la autoridad tiene que ver de qué forma lo puede fortalecer, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Pero si les parece, seguimos en el siguiente módulo. Sí, perdón. En el siguiente bloque. Queridos amigos, no se vayan, estamos aquí platicando, nos apasionamos aquí con el tema del beneficiario controlador. Vamos a un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Queridos amigos, gracias por continuar aquí en su programa Abogado Corporativo. Estamos prácticamente cerrando nuestro programa del día de hoy, el primero de esta nueva temporada, cosa que les agradecemos y les agradecemos aquí a nuestros amigos de ASTL TV que nos han dado la oportunidad de retomar este proyecto tan interesante. Retomando nuestros temas, Graciela, el beneficiario controlador, nada más para cerrar ese punto, ¿no? El informe de Gafi dice que nos hace falta conciencia a los contadores y abogados del compromiso profesional que tenemos de pues, dar cumplimiento a la norma, entender el riesgo que implica el prestar servicios a actividades vulnerables de una manera deficiente, porque esto implica la erosión en cuanto al cumplimiento de las disposiciones, ¿no? Creo que el gran reto hoy en día para el Estado mexicano y para las autoridades reguladoras de estos temas es el que verdaderamente los profesionales del derecho y la contaduría seamos garantes en el cumplimiento y le permitamos la aplicación de de mecanismos al gobierno y a sus organismos reguladores, de metodologías claras y protocolos ciertos que nos den la pauta para inmediatamente saber si estamos ante una empresa fantasma, si estamos ante un testaferro o prestanombres, o si verdaderamente estamos trabajando directamente con el beneficiario controlador. Porque de ahí se desprende, pues evidentemente, todos los mecanismos legales y administrativos que previenen, combaten y sancionan el lavado de dinero. Desde luego considero que es un tema administrativo, de legislación, de conocimiento de la misma ley, de lo que representa y demás, ¿no? A mí en varias conferencias me han preguntado gente del público, pero ¿cómo podemos llegar más allá del beneficiario controlador si es lo que tu cliente o a la persona que estás identificando te dice que es? ¿Cuál es mi capacidad más allá? Claro, mira, yo creo que se tiene que evolucionar a otro tipo de controles y a otro tipo de mecanismos. O sea, no podemos quedarnos simplemente con el dicho del cliente.
Digo, se pueden crear protocolos muy dignos, muy profesionales, en donde no se atente ni con la dignidad, ni con la confidencialidad y Protección y de protección de datos. datos. Pero es un tema que tiene que trascender a la cultura empresarial. Claro. O sea, mientras el empresario no esté convencido de que él es el ariete con el que la autoridad trata de restringir o de encapsular el dinero sucio, pues finalmente no vamos a lograr mucho, ¿no? O sea, porque pues puede suceder como sucede con el tema fiscal. Muchos empresarios saben que a veces el llevar a cabo a la práctica ciertas planeaciones fiscales los están ubicando en un terreno muy riesgoso de contingencia penal, ya ni siquiera de contingencia fiscal administrativa. Entonces, la conciencia yo creo que va a ir en función a decirle al empresario, oye, el que tú compres una factura, el que tú implementes una outsourcing agresiva, el que tú simules operaciones en un sentido amplio, ya no solamente se va a quedar en el tema administrativo, ya no se va a quedar únicamente en el tema de que te van a venir y te van a cobrar impuestos y si no tienen que cobrarte, bueno, pues se quedarán viendo los del SAT a ver qué van a hacer. Ahora sí ya le van a dar vista al Ministerio Público Federal, ya tienen más robusto el marco legal sancionador, no solamente administrativo, sino ahora penal. Y bueno, no es que yo te venga a amenazar, te hago ver la situación real y los riesgos a los que vamos a enfrentarnos cuando ya las autoridades, que antes estaban muy limitadas, porque digo, yo creo que la limitante que tenía principalmente la autoridad antes de la entrada en vigor de esta ley es que no tenía datos, no tenía información. Eran indicios muy vagos que no les permitían armar un caso penal que fuera lo suficientemente sustentable ante un juez. Hoy con todos estos elementos probatorios que puede generar un aviso antilavado y los documentos que estás obligado a recabar para dar sustento a tu aviso, pueden ser claramente utilizados en un proceso penal en contra de uno de tus clientes. Entonces también es una cuestión de ética. O sea, tú no le puedes decir a un cliente que no va a pasar nada cuando sabes perfectamente que toda esa información y ese caudal probatorio puede ser utilizado precisamente para inculpar o para procesar penalmente a un cliente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es parte de la conciencia que debemos de crear, ¿no? No se trata ni de espantar, no se trata ni de asustar, simplemente de concientizar. Si quieres hacer negocios sustentables, empresario, hazlos con gente de bien, con gente que no tenga vínculos con la delincuencia organizada. Y esta ley, si tú la aplicas de manera adecuada y la ves bajo una óptica correcta, pues es una vacuna para tu negocio. Porque si tú das cumplimiento a todos los protocolos que establece la ley, si por alguna razón llegan y te dicen, oye, es que tú celebraste una operación con fulano, sutano, y este cuate terminó siendo vinculado a un proceso penal por lavado de dinero, por delincuencia organizada o lo que sea, ok, pero mira, yo cumplí con los protocolos y en ese sentido avisé. Si incluso lo que yo proporcioné sirvió para que este cuate fuera procesado, pues lejos de que me quieras a mí vincular o sancionar, pues al contrario, ponme la estrellita, ¿no? Porque yo fui, ¿sí?, observante de la ley y gracias a esa observancia tú lo pudiste procesar y lo pudiste castigar. Porque finalmente también es lo que dice la Gafi, ¿no? El nivel de sanción es mínimo. O sea, no hay procesos penales cuantiosos, ¿no? Ni en número ni en cuantía monetaria que hayan tenido feliz éxito a favor de las autoridades. Es que es un tema tanto de autoridades como de empresarios como de abogados. Por ejemplo, me refiero a lo que estás comentando del informe Gafi. Gafi comenta, si bien la unidad de inteligencia financiera cuenta con un buen análisis de información, cuenta con una buena inteligencia y demás, ¿qué pasa? La pasa a PGR y PGR ya no sigue, ya no se va por la parte penal, ya no se lleva, ya no se... Digamos que el tema redunda en la parte del delito previo y ya no se da continuidad a la investigación del delito de lavado como delito autónomo. Ese es el punto. Pero bueno, antes de finalizar, Graciela, platícanos, ¿qué está haciendo hoy el INCAM para precisamente hacer que los abogados se involucren, conozcan y apliquen correctamente esta ley? Dice Gafi que algunos abogados y contadores tenemos conciencia limitada de nuestras obligaciones en temas de prevención del lavado de dinero. No todos. Hay organismos, hay agrupaciones en
específico, existe el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, que es el gremio que reúne a abogados de alto nivel, el cual data de 1760, es el más antiguo de Latinoamérica, y el año pasado, con esta necesidad de estar al día, de tener los estándares que nos requieren las propias autoridades, tanto nacionales como internacionales, se crea la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, la cual tuvieron a bien designarme a mí como coordinadora. ¿Qué buscamos? Buscamos ese intercambio con las autoridades, esas pláticas para saber, autoridad, ¿dónde estás parado tú? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo puedo coadyuvar yo? No se trata de un tema de pelearte con la autoridad, se trata de un tema de coadyuvar. Volvemos a lo mismo, por una cuestión para un bien de la sociedad. Si tú tienes un abogado ético en tu empresa que cubre con los estándares, obviamente lo que tú haces y las recomendaciones que le vas a dar a la empresa van a estar en un buen sentido, van a estar en un buen parámetro, en un buen compliance, etc. Entonces, esta comisión tiene acercamiento con las autoridades, esta comisión tenemos y buscamos fomentar que sepan. Alumnos, estudiantes, cursos, conferencias, diplomados. Se tienen que contar con abogados certificados, especialistas, avalados por grandes colegios y que tengamos los más altos estándares de calidad. Es una cuestión de ética. ¿A mí qué me sirve? Es que es más chamba administrativa para la sociedad, sociedad mercantil. No, sí. No lo veas así. Velo como en ti empieza el cambio. Si tú, como tu ética profesional, lo vas a llevar, pues lo vas a transmitir a la empresa que asesoras. Y la empresa lo va a transmitir a sus clientes y se va haciendo un grupo de buenas prácticas. Una cadena de valor. Así es. Sí, fíjate que yo creo que aquí el papel que tiene el abogado y también el contador es fundamental, ¿no? Y lejos de verse como, pues, contrarios, ¿no? O como rivales de profesión donde... pues vamos a ver quién es más capaz en temas de antilavado, si el contador o el abogado. Yo creo que los dos tienen que converger tarde o temprano y establecer mecanismos de complementación, porque tanto se exige y se requiere de conocimientos jurídicos como se requiere de conocimientos en materia financiera. Entonces, ahí está la complementación. Si como colegios, ¿no?, abogados y contadores, entendemos esa parte, yo creo que vamos a tener un fruto muy atractivo para la sociedad, para los empresarios y principalmente para las autoridades, ¿no? Bueno, no sé si antes de cerrar quieras comentar algo, Ángel. No, pues únicamente enfatizar en lo que bien comenta, que es una situación en donde que no podemos soslayar, ¿no? Que tanto autoridades como el sector privado tienen que colaborar para poder llegar a un punto. Es una situación que existe y que se tiene que tratar, ¿no? Y pues bueno, finalmente agradecerles a todos los que nos acompañaron en este momento y exhortarlos a que nos sintonicen nuevamente el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde en este programa de Abogado Corporativo. Pues gracias, Graciela, por acompañarnos. Fue un honor. Y aquí seguimos con ustedes el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Abogado Corporativo, no se lo pierdan.